Vamos a meditar en las Escrituras, en la palabra de Dios, Nuevo Testamento, segunda de Timoteo capítulo 4, segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, una carta preciosa que Pablo escribe ya en el momento de su ocaso en la vida de ministerio aquí en la tierra. Entonces le está dando las últimas sugerencias, recomendaciones y exhortaciones, mandamientos a su hijo Timoteo, para que en vista de la proximidad de la venida del Señor y en vista del juicio que Dios hará a los hombres, todos por igual, es necesario cumplir ese ministerio de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Bueno, el Señor nos dice en su palabra que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de sí. Si bien el mundo tendrá que dar cuenta a Dios, pero el juicio va a comenzar primero por la casa de Dios. Así dice el apóstol Pablo en las epístolas a Corintios, como a Romanos y también a los tesalonicenses. En vista de esto, en vista de esta situación, dicho esto, tenemos que considerar también a cada uno de nosotros que debemos llevar adelante una responsabilidad de llevar el mensaje y el evangelio a este mundo. Pero para ello vamos a ver unos niveles de madurez de cada uno de nosotros. Ustedes saben que todos nosotros tenemos una madurez distinta, no todos somos iguales. Bueno, el término madurez significa formación, significa desarrollo, significa crecimiento, así que son sinónimos. Es bueno llevar siempre un diccionario para tener un concepto más amplio de los términos de la palabra de Dios. Así que no todos tenemos el mismo crecimiento espiritual, no todos somos iguales. La madurez o el crecimiento está relacionada íntimamente con el interés que nos mueve hacia Dios. La madurez o el crecimiento está relacionada al sentido de responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos a ver algunos de esos niveles. Para ello, les invito a que tengan en cuenta estos dos pasajes, uno que está en Lucas, capítulo 5, verso 15, y el segundo en Juan 6, 26. Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Y Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Todos conocemos las historias estas respecto a la multiplicación de los panes y la forma en que el Señor alimentó a multitudes. Bueno, por eso muchas personas hoy en día tienen esta misma actitud, seguían al Señor o siguen al Señor de acuerdo a los que reciben del Señor. Siempre están buscando recibir algo del Señor. Buscan a Dios nada más cuando los necesita. Y cuando tienen lo que necesitan, cuando obtuvieron, bueno, lo dejan. Y cuando vuelven a necesitar, vuelven al Señor. Bueno, ¿qué dice el Señor en su palabra a este tipo de persona? Este tipo de persona con este tipo de madurez, de crecimiento. Bueno, uno de los textos que pude encontrar para estas personas es Juan 6:27,
que el Señor dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Les está intimando a que no busquen solamente las cosas de esta vida para el Señor, sino las que son eternas. Vamos a ver otro segundo caso o ejemplo de personas en su crecimiento. Mateo 13, 12. Mateo capítulo 13, 12. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les hablaba muchas cosas por parábola. Estas personas, esta multitud, ya era el inicio de su ministerio, el Señor Jesús ya tenía cierta fama, cierto conocimiento en la población judía, querían oírle. Ellos estaban gozosos y gustosos de oírle. Tenían curiosidad de oír cosas nuevas, porque veían que el Señor enseñaba distinto a lo que enseñaban los escribas y los fariseos. Y bueno, de esa forma ellos querían averiguar, conocer y aumentar su religiosidad. Y lo harían con gusto. ¿Qué les puede decir el Señor a estas personas que simplemente les gusta oír? Les gusta conocer, les gusta aprender y evaluar y así también valorar las cosas tan lindas que el Señor les dice. Bueno, el Señor les dice a estas personas con este cierto nivel de espiritualidad, lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana cuando fue a extraer el agua del pozo. Recuerdan en Juan capítulo 4 y versículos 13 y 14, el Señor le dice a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¡Qué maravilla! ¿Qué significa esto? Bueno, de prestar atención. Los otros días nuestro hermano Suir decía que es importante prestar atención. Claro, con los videos, con las películas que tenemos, con los audios. A veces estamos escuchando, pero no prestamos atención. Es como escuchar un ruido que pasa por la calle, ¿no? Y es bueno que haya hecho esa advertencia. Tenemos que escuchar, sentarnos para oír. ¿Para qué? Para obedecerle, prestar atención y obedecerle. Porque si bebemos de esa agua que Él es su palabra y es su persona, no tendremos sed jamás. Por eso es importante estar atento y madurar y escuchar con atención la palabra de Dios. Bueno, hay otro tipo de personas también que se encuentran en las Escrituras y que hoy en día también encontramos en todas partes. Y vamos a leer Juan 7:31. Juan 7:31. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace este. Y el verso 40 del versículo de capítulo 7 dice que las personas decían, este es el profeta que Moisés había señalado. Y en el verso 41 dice, este es el Cristo. Lo reconocían, sabían. Muchas de las multitudes creyeron en él. Muy bien, la religiosidad queda a un lado de estas personas. Ya hay una relación con Cristo, ya hay una aceptación del Mesías. Creer en Jesucristo es comenzar una nueva vida, dice la palabra de Dios. Creer en Él, aceptarle a Él, es comenzar una nueva vida. Así que esto implica temor y significa también que Cristo tenga un control de nuestra vida. Bueno, a lo de este nivel, a estas personas, ¿qué les puede decir el Señor Jesús? Bueno, lo que le dijo en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los que habían creído en su palabra. Aquí hay dos pasos importantes que se nos revelan en las Escrituras.
Primero, ser discípulo del Señor. Y en segundo lugar, permanecer. Qué difícil a veces llegar a permanecer. Muchos se consideraban discípulos, pero no todos permanecían. Así que acá hay dos niveles de responsabilidad o de privilegio y de compromiso del Hijo de Dios, de ser discípulo del Señor y permanecer en su palabra, o sea, obedecer su voluntad. Vamos a un cuarto nivel de espiritual, de madurez o de crecimiento de las personas. Vamos a leer Juan 9:35. Juan 9:35 dice: hallando Jesús al ciego, a quien curó, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y en el verso 36 del capítulo 9 de Juan dice: el ciego dijo: ¿quién es, Señor, para que crea? Le dijo Jesús: pues le has visto y habla contigo. Él es, o sea, yo soy. Y le dijo el ciego: creo, Señor. Y le adoró. Aquí ya hay una relación más íntima, un reconocimiento, hay una adoración. ¡Qué maravilla! Todos aquellos que habíamos visto anteriormente no vimos que le adoraron y le reconociendo que era el Mesías. Pero este hombre, curado, le había reconocido como el Mesías, y lo primero que hizo cuando se dio cuenta que él era el Mesías o el Hijo de Dios, se arrodilló y le adoró como Dios, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué le dice el Señor a estas personas que tienen esta relación o este compromiso o esta madurez o este crecimiento? Bueno, lo que Pedro dice en su epístola segunda, capítulo 3, versículo 18, el último versículo de la segunda epístola de Pedro. Les dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer, crecer, aumentar. Miren, el crecimiento espiritual no tiene límites. Se empieza aquí en la tierra y se termina en el cielo. Así que el crecimiento es constante. Pedro está exhortando al final de su epístola, segunda epístola de él, la necesidad de esta actitud de crecer, que en la segunda epístola de Pedro, el final lo termina como cuando comenzó. Si ustedes leen capítulo 1 de segunda Pedro, verso 2 al 11, van a ver ustedes que Pedro está exhortando a sus lectores a buscar la madurez o el crecimiento en Cristo. Y esto es lo que el Señor dice a aquellos que le reconocen y le adoran como Señor. Crecer, crecer, no parar. Vamos al quinto y último nivel de madurez de los creyentes, o los hijos de Dios. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Queridos hermanos, cuando los judíos escucharon estas palabras del Señor Jesucristo, debe haber sido unas palabras muy fuertes para ellos, tremendas, porque la cruz ellos la asociaban con violencia, con muerte atroz, con muerte degradante. Si bien los judíos no fueron los inventores de la crucifixión, pero fueron los perfeccionadores. Ninguno como ellos perfeccionó a máximo sus torturas allí en la cruz. Y ellos asociaban entonces que reconocerle a Él, anunciarle a Él, era llegar incluso hasta la muerte misma, la muerte física. Ya el Señor después también en mismo Mateo capítulo 16, verso 24, vuelve a repetir el tema de la cruz. Por segunda vez el Señor menciona la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sígame. Bueno, a lo de este nivel, ¿qué dice Jesús? Bueno,
lo que dice en el versículo 39 del capítulo 10 de Mateo. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es para aquellos que renuncian a las comodidades y los deleites temporales de esta tierra, escogiendo antes ser maltratados por la causa de Cristo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, como dice las Escrituras respecto a lo que fue la acción de Moisés. Queridos hermanos, que en esta hora pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las de la tierra, como dice Colosenses 3, 1 y 2. Que Dios nos halle creciendo hasta este nivel de poder dar nuestra vida al Señor, manifestarle a Él. Puede llegar quizás a ser motivo de burla, de desprecio y aún de la muerte misma. Pero esto es aprobado por Dios, porque cuando el mundo nos desaprueba, entonces hemos dado cuenta que estamos siendo aprobados por Dios. Siervo, siempre lo decimos, quiero ser un siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo es aquel que es vituperado, o es mal mirado, es insultado y hasta desnostado. Pero el siervo calla. El siervo espera en el Señor y aguarda que el Señor sea el que lo apruebe, no los hombres. Así que si tú quieres ser un siervo, una sierva de Dios, ante las injurias, ante las calumnias, silencio, guarda silencio, porque a su tiempo el Señor nos va a levantar y va a aclarar todo, porque todos los hombres tendremos que dar cuenta a Dios, delante de Él. Así que fuerza, animémonos cada día a crecer y a esperar en el Señor. Que Dios les bendiga y muchas gracias.